Por la gracia de Dios tengo el privilegio de fungir como pastor de esta hermosa congregación. Llevamos varias semanas nosotros explorando una carta muy antigua, la carta que escribe el apóstol Pablo a los filipenses. Esta es una carta que se escribe particularmente desde una prisión en la que aquel prisionero, el apóstol Pablo, estaba esperando y no sabía si saldría con vida de aquel panorama. El tema dominante irónicamente en esta carta es el gozo de servir a Jesús. Un prisionero nos enseña acerca de la alegría profunda que se encuentra el alma de un ser humano al estar en cualquier situación junto con Cristo Jesús. Hoy nos adentramos en el capítulo 3 de esta carta, de este escrito, y vamos a ver cómo toma un giro que tal vez muchos no esperábamos. Hay un cambio de tono en la carta. Hay un cambio de tema en la carta. Vamos a hablar de otras cosas desde ahora en adelante. Y en esta sección el apóstol va a atender uno de los asuntos que para él era de suma importancia en la vida de la iglesia en Filipos y en la vida de la iglesia en San Juan, Puerto Rico. Y no solo sabemos que el asunto es importante por las cosas que expresa Pablo en esta parte de la carta, sino con el tono que utiliza para expresarlas. Cómo las expresa. Es decir, el lenguaje, hermanos de la travesía, abrasivo que va a utilizar para expresar estas cosas. Cuídense de esos perros. Cuídense de los malos obreros. Cuídense de la falsa circuncisión. No son mis palabras, son las palabras del apóstol Pablo. La carta a los filipenses hoy toma un nuevo giro, hermanos de la travesía. ¿Por qué usa el apóstol un lenguaje tan fuerte para referirse a tal grupo de personas que estaban llegando a la iglesia de Filipos? ¿Por qué es tan importante para Pablo que la iglesia aprenda a identificar a quienes ellos llaman perros? ¿Qué actitudes o ideas había en la mente y en el corazón de estas personas que la iglesia de Filipo y la iglesia en San Juan, Puerto Rico, hoy iglesia La Travesía y todas las iglesias en nuestra región necesitan aprender a identificar con el fin de que estas ideas sean extirpadas completamente desde su raíz de en medio nuestro? De eso se trata el sermón de hoy. Un apóstol exponiendo, sacando a la luz las enseñanzas que van en contra de la enseñanza de la cruz de nuestro Salvador, que van en contra del Evangelio, con el fin de que la iglesia aprenda a descansar solamente en la obra de Cristo Jesús en la cruz para su salvación. A Él sea la gloria por siempre. Mis disculpas anticipadas para aquellos amantes de las mascotas. Nada personal contra ustedes. Les invito, hermanos de la travesía, ahora sí a ponerse en pie para tener la lectura de la palabra del Señor. La lectura de la palabra, como dijo el pastor, se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 11. La versión que vamos a utilizar de las Escrituras es la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer
a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Tiene algo que decirnos ese prisionero, ¿eh? ¿Qué tesoros encontró en medio de su tiempo en la prisión? ¿Hay alguien entre nosotros que alguna vez haya ganado una competencia de Spelling Bee? No, no me diga que nadie aquí nunca ganó una competencia. Mira para allá, muy bien, Sheila. ¿Hay alguien entre nosotros que arrasaba con las medallas en los días de juego, los field day en su escuela? Nadie tampoco. O sea que aquí estamos todos los que perdimos. Todos los que perdimos estamos aquí, estamos en un buen lugar porque Cristo está por nosotros. Alguien con medallas y trofeos de alto honor, premios en ciencia, en deportes, español, matemáticas, no levante su mano. Sé que usted está aquí escuchando este sermón y usted es una de estas personas. ¿Cuán rico era cuando alguien llegaba a nuestra casa? Fuera ya un familiar, fuera un vecino, algún amigo, y tú y yo lo paseábamos por el cuarto de los trofeos. Allí donde se veían todas estas medallas y trofeos que nuestros padres habían acomodado para mostrar el orgullo que tenían con nosotros, sus hijos. Yo tenía una sección en casa llena de mis trofeos de karate. Y esos trofeos de karate, a diferencia de los trofeos o las medallas de mención honorífica, cualquiera de esas eran chiquitas de la escuela, los trofeos de karate eran bien grandes. Y usted veía toda esa fila ahí y me encantaba que la gente viera todos mis trofeos de karate. Usted no sabía eso, ¿verdad? Pero ya sabe. Se siente bien cuando otros pueden ver lo especiales que nosotros somos. Cuando dicen, wow, mira, yo no sabía eso de ti. Y tú dentro de sí, ese soy yo. Y te las echa. Y tú sientes un orgullo santo. No sé si es santo, pero por lo menos hay un orgullo presente. Y es bueno, hermanos de la travesía, reconocer y celebrar los logros de aquellos a nuestro alrededor. Es algo muy importante, es algo bonito, es algo que nosotros debemos hacer. No hay nada de malo en eso, especialmente cuando se trata de nuestros hijos, de aquellas personas que queremos honrar a nuestro alrededor. Pero hay un lugar que nuestros mejores logros y nuestros mejores trofeos no pueden ocupar. No pueden darnos identidad y mucho menos, hermanos de la travesía, pueden nuestros propios méritos y logros alcanzarnos la salvación. Y muchas veces, aunque con nuestros labios confesamos esto, se nos olvida. Ninguno de nuestros méritos ni nuestros mejores trofeos y medallas pueden alcanzarnos justicia delante de Dios. Es apropiado que tú y yo estudiemos y que conforme a nuestro esfuerzo se nos dé una calificación que merecemos cuando tomamos un examen. Esto es válido y apropiado en este lado del mundo. Pero en esta economía, aunque apropiada en el mundo en que nosotros vivimos, es completamente desacertada al momento de usarla para fundamentar la base y el fundamento de nuestra relación con Dios. ¿A qué me refiero con esto? Hermano de la travesía, el Evangelio no nos está diciendo que tú y yo hacemos un trabajo en conjunto con Dios, en el que tú pones de tu parte y Dios hace su parte, y al final de nuestros días hacemos la matemática y vemos si entre ambos hicimos lo suficiente y nos damos una A, una B y una C, y los que tienen menos de C no entran al cielo, y los que tienen de C para arriba entran al cielo con ciertos privilegios, unos más que otros. Es la obra de Dios y yo poniendo de mi parte también. Esa no es la matemática que nos enseña el Evangelio. Y en el texto de hoy
porque está tan adentro de nosotros esa matemática, Pablo va a alertar a los filipenses acerca de unas personas a quienes él se atreve a llamar los perros. Las palabras utilizadas no son dulces, son las palabras, es la palabra de Dios la que tenemos al frente y le dice perros a las personas que están promoviendo estas ideas y esta matemática a la hora de alcanzar justificación y salvación delante de Dios. Precisamente porque son personas que comenzaron a inmiscuirse como perros dentro de la iglesia, a meterse donde había comida y a alterar la matemática de Dios en el proceso sagrado de la salvación. Y el que se mete con eso, se está metiendo con el fundamento más hermoso de la fe cristiana. Y Pablo le dice, son unos perros. Y ustedes tienen que cuidarse de ellos. Nuestro texto comienza con un giro. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, no me pesa. Para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense, y los expone, de la falsa circuncisión. En el pasaje de hoy trata, hermanos de la travesía, uno de los grandes problemas que enfrentó la iglesia en el primer siglo. En el momento en que personas gentiles como tú y como yo, es decir, personas que no eran israelitas, que no eran judíos, comenzaron a ser alcanzados por el mensaje de Cristo Jesús, por el mensaje del Evangelio. Muchos judíos, algunos empezaron a escandalizarse y otros más, digamos, más nobles, comenzaron a sentir una profunda ansiedad en sus corazones. Se forman entonces estos grupos misioneros, expertos en la ley de Moisés, personas que la han estudiado toda su vida, muy reconocidas ante los demás religiosos profesionales de Israel, y comenzaron a ir por las iglesias a judaizar a los cristianos. Ellos necesitan no solamente creer en Cristo Jesús, te faltan estas otras cositas como requisitos también para tu salvación. Y yo sé por experiencia, porque yo soy israelita, al igual que ese Mesías al que tú adoras. Comienzan a enseñarle que no era suficiente creer y confesar en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz para el perdón de sus pecados. Comenzaron a añadir otros requisitos que también eran necesarios para ser aceptados delante de Dios. Es decir, sí, seguro que sí, que Jesús murió por sus pecados. Ya Dios hizo su parte, pero todavía a ti te toca hacer la tuya. Porque cuando se une la parte de Dios y la parte tuya, entonces tenemos la mezcla y el junte ganador. El sacrificio de Jesús, con mi obediencia a las leyes de Dios, hacen la confinación perfecta. Y Pablo le dice a los filipenses, cuídense de esos perros. Cuídense de esos malos obreros. Cuídense de la falsa circuncisión que los están predicando a ustedes, que tienen que circuncidarse y guardar la ley judía para realmente ser salvos. Cuídense de esos perros. ¿Cuál es el problema con esta aritmética, hermanos de la travesía? Y vamos a ver cómo Pablo entiende bien a estos judíos que estaban judaizando a los cristianos. ¿Cuál es el problema con esta falsa aritmética? El chef, muchos de ustedes lo conocen, Gordon Ramsay, es uno de los chefs más reconocidos en la actualidad, británico. Y al momento se enorgullece de sus 16 estrellas Michelin, uno de los chefs más reconocidos del mundo en la actualidad. Imagina que el corazón del chef Gordon Ramsay es movido a misericordia. Y dice, tráiganme a todos esos hermanos de la travesía, tráiganmelos aquí a mi restaurante. Han tenido un año duro y yo quiero regalarles una cena que nunca olvidarán. ¿Cuántos dicen aleluya? Allá vamos entonces, tomamos el avión los hermanos de la travesía, y cuando la mesa está lista, servida con los manjares más exquisitos que un ser humano haya podido degustar, allí tú y yo
movidos por un profundo deseo de aportar algo, sacamos a la mesa nuestras latas de salchichas Carmelas. Tú sabes, porque no quiero decir que llegué con las manos vacías. ¡Qué bajeza! ¡Qué insulto a un chef que nos está abriendo su mesa! Queriendo aportar algo, estamos echando a perder el manjar más hermoso que tal vez vayamos a comer nosotros en nuestra vida. Hermanos de la travesía, de esa misma manera el apóstol Pablo siente la necesidad al mirar el sacrificio sagrado del Hijo de Dios. ¿Cuánto le costó perdonar tus pecados y los míos? Y mirar la belleza de ese sacrificio y ver que hay personas que andan por las iglesias repartiendo sus latas de salchichas frente a tan hermoso manjar de gracia. El apóstol Pablo les dice: cuídense de esos perros, cuídense de esos malos obreros, cuídense de esa falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, no sacando en la mesa del chef nuestras latas de salchicha. No nos atrevemos. Nosotros nos gloriamos en el manjar de ese chef y decimos: vamos, lo recibo por gracia y es suficiente. Nosotros, refiriéndose a los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, nos dice Pablo, somos la verdadera circuncisión. Allí probablemente, escuchando la carta de Pablo, nadie había sido circuncidado. Son una provincia romana, habían soldados retirados, habían personas que no había sinagoga en ese lugar. Realmente casi nadie, por decir nadie, era circuncidado en esa iglesia. ¿Cómo es que somos nosotros la verdadera circuncisión? Dice Pablo. Pablo le dice a los filipenses: nosotros tenemos la marca del pacto verdadera, mucho más hermosa que la circuncisión en el Antiguo Testamento. Nosotros adoramos en el Espíritu de Dios. Es decir, que Dios ha puesto su Espíritu como una marca en nosotros y nosotros hemos sido sellados como su propiedad, no con un corte en la carne, sino con un cambio de corazón donde el Espíritu de Dios viene a morar en nuestra vida. No saques tus latas de salchicha, dice Pablo. Lo que caracteriza a esos que son marcados es que no andamos confiando ni predicando nuestros propios esfuerzos para hacernos aceptos delante de Dios. No caminamos en esa carrera, porque ya alguien la caminó por nosotros y nos hizo acepto delante de Dios. No tenemos salchichas a la gran cena, no andamos enseñando nuestros propios trofeos a la gente. Nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús, quien derramó su preciosa sangre por nosotros, y descansamos solamente en Él. En aquella cruz me salvaste, entregaste, derramaste allí tu amor y mi alma canta aleluya. Ese sacrificio fue demasiado hermoso como para nosotros venir a añadirle las cosas que nosotros podemos hacer y decir que estamos ayudando a Dios de alguna forma, hermano de la travesía. De manera que no confiamos ya en nuestras capacidades para acercarnos a Dios por medio de nuestros actos, porque Él ha hecho algo más grande. Él se ha acercado a nosotros gratuitamente y nos ha invitado a una vida con Él. Y ha perdonado tus pecados pasados, presentes y futuros. De eso se trata el Evangelio. No en que tú estás escalando, sino que Dios descendió y tuvo compasión de ti, borró completa tu deuda y te hizo uno con Él. Te ha unido su vida. Tu vida y la mía la ha unido a Él, y nuestra vida ahora es en Cristo Jesús. Continúa Pablo en el verso 4, aunque yo mismo, mira que saci es él, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, yo soy un duro en eso. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo
mucho más. Pablo le está diciendo, mis trofeos son más grandes que los de cualquiera. Y comienza Pablo a mostrar a los filipenses y a nosotros, ¿verdad? Sin saberlo, su resumen en la carne. Todos los grandes trofeos que él tenía antes de conocer a Cristo Jesús y cómo él mira estos grandes logros ahora a la luz de su relación con Cristo Jesús. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, antes de yo poder tener voluntad propia, ya yo era intachable. Mire cómo empieza, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, yo era fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. A mí no había nadie que me encontrara una tacha, una falla en mi obediencia de la ley. Aún antes de tener voluntad propia, ya Pablo era intachable según los estándares de la ley judía. Él fue circuncidado al 8º día, como dice el texto. Era un israelita de pura cepa. Él no era un New Yorkican, él era un israelita de pura cepa. De la tribu de la cual salió el primer rey de Israel, y una tribu reconocida, la tribu de Benjamín, por su fidelidad al Señor en tiempos donde se dividió el pueblo de Dios. Esta tribu se quedó con Judá en el reino del sur, aunque las demás 10 tribus se fueron al norte y entregaron muchos de ellos su vida a la idolatría. La tribu de Benjamín se quedó en el reino del sur, en Jerusalén. Una tribu muy reconocida por su fidelidad a Dios en ese tiempo, la tribu de Benjamín. Pablo dice, en otras palabras, nos está diciendo por medio de esto, yo no me crié hablando griego. Él sabe griego. No. Aún bajo la influencia griega en nuestro territorio, yo soy hebreo de hebreos. Lo que nos está diciendo, en mi casa se habla el lenguaje santo desde pequeño. Ahí fue que yo crecí. ¿Vas viendo el resumen de este hombre? Todas las razones por las que él pudiera gloriarse y echársela frente a todos los demás. De los movimientos religiosos de Israel, Pablo era un fariseo. De los hombres más rigurosos al momento de guardar los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Y era tan celoso de su religión que cuando empezó a ver personas creyendo en Jesús como el Mesías, comenzó a perseguirlos con el fin de acabar con ese movimiento de herejes. Ese era el apóstol Pablo, un hombre sumamente religioso. Y en cuanto a la justicia que se alcanza por medio de la ley, si había alguien en el primer lugar de la fila para ganarse ese primer lugar, por medio de cumplir los mandamientos de la ley de Moisés, Pablo nos dice, ese era yo. Si alguien podía hacer eso, ese era yo. Yo era irreprensible. Nadie me encontraba algo malo. No había quien pudiera encontrar una falla en mí. ¿Tú quieres gloriarte en la carne? Yo tengo trofeos más grandes que los de cualquiera de los que te están hablando a ti, iglesia, a los filipenses. Pablo nos muestra su resumen de persona religiosa, todos los trofeos que tenía acumulados por su vida intachable, y luego el hombre que obedecía todas las reglas nos sorprende con un giro. Saboréate el verso 17, porque mira lo que nos dice, pero todo lo que era para mí ganancia, todo eso lo he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Al poner en balanza todos los beneficios que obtuvo por sus grandes victorias, por su obediencia rigurosa, y los compara con el tesoro de conocer a Cristo Jesús, Pablo hace el cálculo aritmético. Pablo hace el cálculo matemático y nos dice que todos sus trofeos sirven para nada comparado con conocer a Cristo Jesús, poniéndolos al lado de Cristo Jesús. Es más, son una pérdida para mí. Ni siquiera me sumaron, lo que hicieron fue restarme. Y pareciera que en el próximo verso nos está repitiendo lo mismo, pero no nos está diciendo lo mismo. Escucha bien, hermano de la travesía. Y aún más,
Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y mire cómo se va más hondo. Y lo considero como basura al fin de ganar a Cristo. La palabra en el griego realmente es estiércol, no basura. Nos está diciendo, no es que es una pérdida para mí. Es que al comparar estas cosas con el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, todo eso se volvió caca, estiércol. La palabra usa esta expresión. Se volvió basura, apesta, con el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Pablo piensa mejor el cálculo que hizo en el verso 7. El cálculo matemático, mira los logros y el prestigio de su vida religiosa. Mira lo que ha sido su vida de sufrimiento en Cristo Jesús. Lo he perdido todo por Él, nos dice. Está allí en una cárcel esperando posiblemente ser ejecutado. Y mira y hace la matemática mental de los últimos 30 años de su vida. Y nos dice allí desde la cárcel. No solo estimo aquellas cosas como pérdida, es mejor, déjame usar una mejor expresión, las estimo como estiércol. Como estiércol. Esas cosas son estiércol para mí a fin de ganar a Cristo Jesús. Puedes ver la belleza de lo que ha encontrado Pablo. El gozo que no tiene nada que ver con sus circunstancias, porque ha conocido a la persona de Cristo Jesús. Pablo mira los últimos 30 años de su vida y desde la cárcel piensa en ello, esperando un posible veredicto, y nos deja saber: ha sido un buen negocio. Ha sido un buen negocio abandonar todo aquello y entregarme a sufrir por Cristo Jesús. Tengo más alegría que nunca. Regocíjense en el Señor, les digo a ustedes. Otra vez regocíjense. Abandonar mi propia justicia, hermanos de Filipenses, ha sido un buen negocio. Ganar a Cristo ha sido un buen negocio. Que mi vida sea hallada, unida a la de Él, ha sido tremendo negocio. Todo eso para mí queda como estiércol. Hermanos de la travesía, ¿con qué fin el apóstol Pablo comparte este hermoso mensaje con los filipenses? ¿Con qué fin están estas palabras aquí frente a nosotros? A las palabras sagradas de la palabra de Dios, de la Biblia. Para que ellos aprendan a conocer la economía de Dios, la aritmética y la matemática de Dios. Para que puedan ver cuán incomparable es el privilegio de conocer a Cristo Jesús. Y si tú lo conoces, ese incomparable valor no se compara con nada, valga la redundancia. Para que aprendan a ver las riquezas que nos ha dado Dios en nuestra relación con Cristo Jesús. Para que nosotros podamos hacer la matemática correcta, aprendamos a sumar, multiplicar y dividir correctamente como lo hace Dios. Y reconocer cuáles son aquellas cosas que son estiércol en nuestra vida en comparación con Cristo Jesús. Que a la hora de nosotros vernos frente a una situación en la que tengamos que escoger, podamos con toda certeza y confianza escoger el camino que Cristo Jesús traza para nosotros, aun cuando éste nos lleve a un lugar de dificultad. Que al mirar la opción del otro lado, aquellas cosas que nos ofrece un futuro sin Jesús, desligados de Él, nosotros podamos hacer la matemática correcta y aunque terminemos en la cárcel como el apóstol Pablo, decir: eso es estiércol para mí comparado con conocer a Cristo Jesús. Estiércol, sí, si tengo que escoger entre esto y Jesús, estiércol es para mí. Es estiércol para mí. Perdone que la diga tanto las palabras, pero yo creo que es apropiado para que nosotros entendamos la seriedad que es escoger algo fuera de Cristo en nuestra vida. Estiércol. Para los filipenses,
Aprendan, para que los filipenses aprendan a abandonar su confianza en las prácticas de la carne. Para nosotros, estas pueden ser muchas cosas que nos alejan de confiar en Jesús. El Señor nos llama a ser, hermanos, de la travesía composta con todas aquellas cosas. Echarlas en la pila de composta. Que Jesús sea tan preciado que nosotros podamos sacar todo eso afuera, porque estiércol es y necesita ir a la pila de composta. Mi mamá me decía, y quiero ir terminando el sermón con esta ilustración y su aplicación. Dime con quién andas. Otra vez, vamos a hacerlo mejor. Dime con quién andas. Hay mucha verdad en esto. Cuando nosotros nos juntábamos con un amigo que era popular en la escuela, la gente comenzaba a vernos a nosotros como una persona importante, ¿verdad? Ganábamos un buen nombre frente a los demás al juntarnos con esa persona. Pero cuando tu amigo en la escuela era alguien que no era querido por los demás, que era rechazado y a veces sufría de bullying y abuso, pues tú también te convertías en una persona no querida por los demás y en ocasiones hasta a ti se te pegaba el bullying y hasta de ti abusaban. De eso se trata la última parte de nuestro texto. Hay algo que Pablo ha descubierto en sus 30 años al caminar con Cristo Jesús todos estos años de su vida y que es casi un misterio. ¿De qué se trata? Y conocerlo a Él. ¿De qué se trata conocer a Cristo Jesús para Pablo? Hay muchas cosas que pueden llenar ese blanco. Pero aquí en estos 2 versos Él nos dice conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en mi vida. Llegamos a ser como Él en su muerte a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pablo ha visto cómo tanto el caminar y janguear con Jesús le ha traído a su vida la muerte de Jesús. Pero no se queda ahí. Pablo dice, yo también he experimentado luego de esa muerte el poder de su resurrección en mi vida y en las situaciones en que yo me he visto enredado. Tiene muchas historias que contar de cómo el poder de la resurrección y su gracia, la gracia del Señor estuvo presente para levantarlo en su vida. Hay algo que ocurre, hermanos, de la travesía que tú necesitas entender, que implica conocer a Jesús. Es caminar con un rey que fue rechazado. Es caminar con un rey cuya corona fue una corona de espinas. Es caminar con un rey del cual se mofaron. Es caminar con un rey maltratado y golpeado. Escúchalo bien. Condenado en una cruz romana. Con Él es con quien tú estás uniendo tu vida. Y cuando caminamos con ese rey, vamos a experimentar algo de esa muerte en nuestras vidas. Y es importante no salir corriendo cuando eso llega a nuestras vidas. Para los cristianos, para los discípulos del Señor, conocer a Jesús no es primordialmente un concepto romántico. Conocer a Jesús es estar unido a Él de manera que comenzamos a experimentar los patrones de su vida. Llego a ser como Él en su muerte, dice Pablo, y participo de sus padecimientos, los padecimientos de Cristo Jesús. Pero también, escúchalo bien, hermano, de la travesía, los que experimentan la muerte de Cristo Jesús en su vida empiezan también a experimentar el poder de la resurrección manifestándose en medio de sus sufrimientos. El Señor Jesús comparte su vida contigo. Porque esto es importante. Porque el cristianismo no es una mera transacción en la que Jesús toma mis pecados y me dice, te doy mi justicia. Como decía ahorita Andrés aquí, Él nos permite conocerlo a Él y llevar una vida unida completamente a Él. Y de eso se trata, conocer a Cristo Jesús. No es una mera transacción. Es cuando se funde mi vida con la suya. Esto nos alegra porque la relación con Dios a la que Dios nos está invitando no es solo que nuestros pecados sean perdonados, sino que nosotros, iglesia, la travesía
caminemos juntamente la travesía con nuestro amado Salvador, quien entregó su vida en una cruz, pero quien fue resucitado por el poder de la resurrección. Y los que caminan con Jesús van a recibir las mismas cosas que Él experimentó. Su muerte se va a manifestar en tu vida. Escúchalo bien, porque eso significa conocer a Jesús, y esa es parte del incomparable valor de conocerlo. Que te hagan las cosas que le hicieron a Él. El sufrimiento nos va a alcanzar, pero Dios nos ha invitado a vivir con Él. Y eso significa también que de una manera el poder de la resurrección, de la misma forma en que levantó a Cristo de entre los muertos en manos de la travesía, también se va a manifestar en nuestros momentos de muerte para levantarnos y sostenernos, y aún más cuando nos toque levantarnos de entre los muertos y seamos levantados para estar frente a nuestro Dios y ser llamados justos y sus hijos en el día de la resurrección. Qué gran privilegio, qué gran valor conocer a Cristo Jesús. Y qué triste que nosotros, al conocer tanta belleza, aún intentemos traer nuestras propias obras y ayudarle con alguito y traer nuestras salchichas a la mesa. Este sermón fue grabado en vivo en Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que es nuestra más profunda convicción, que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrá sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en La Travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a conseguir una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.